Me acompaña en esta oportunidad Jorge Eduardo Benavides, escritor peruano, arequipeño para ser más preciso, que radica en España ya hace más de 20 años. Ha publicado 5 novelas, las 3 primeras que conforman una suerte de trilogía política, ¿no?, como la han denominado. Y está en Lima para presentar su última novela, Un asunto sentimental, editada por Alfaguara, y también para dictar un taller de narrativa. Jorge Eduardo, bienvenido a esta entrevista rodeado de libros en el Virrey. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio, por el momento de compartir con tus espectadores y tus lectores. Estás de vuelta en Lima y recuerdo que en el año que rompí contigo había una frase que decía, no, Lima, la capital mundial de la desesperanza, ¿no? Estás nuevamente en Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo? Lima sigue siendo un poco un sitio contradictorio, creo yo, que era lo que sentía cuando me fui. Es cierto que se nota un poco de vamos a decir, de bienestar económico, pero en el fondo creo que falta, que en el fondo la ciudad sigue siendo más o menos la misma, una ciudad con la que yo tengo una relación bastante conflictiva, como cualquier persona creo que se detiene a reflexionar sobre su relación. Aquí están mis amigos, aquí está mi familia, pero sigue siendo una ciudad con la que a veces me siento cómodo y otras muchas incómodo por completo. Vamos a empezar con una suerte de acercamiento hacia tu obra. En el blog buscamos siempre conocer al escritor, que ante todo es un lector, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo fue tu primer contacto con la literatura, con los libros? ¿Recuerdas tu primer lectura? Sí, bueno, mi padre y mi madre eran dos personas que leían mucho. Yo creo que eso pues influyó en mi placer por la lectura, porque yo desde pequeño me recuerdo leyendo las novelas que me daba mi padre, los cómics, etcétera. Entonces ha sido un proceso natural, y como le ocurre a muchos lectores, en algún momento, aunque eso luego no se convierta, como ha sido en mi caso, en un oficio, en algún momento todos nos vemos tentados por la idea de escribir algo, ¿no? En mi caso eso poco a poco se fue convirtiendo en una necesidad, en una manera de entender la literatura, no solo como lector, sino también pues como escritor. ¿Te recuerdas algunos libros en especial que te hayan gustado cuando eras niño? Sí, muchísimos, ¿no? Los clásicos que uno lee cuando es niño, Los Tres Mosqueteros, Moby Dick. Recuerdo una novela de Henry Sienkiewicz que se llama Entre selvas y desiertos, una novela de aventuras con 2 niños que son raptados en África y viven una serie de peripecias. Creo que esas lecturas marcan mucho lo que en el fondo va a ser el gusto de uno, ¿no? Son novelas básicamente de aventuras que nos permiten explorar el mundo desde otra perspectiva, entenderlo muchísimo más amplio, más ancho y por lo tanto más ajeno, como el título de Cien Alegría. Y yo recuerdo esas primeras novelas con mucho cariño, porque me permitieron entender que la literatura era un territorio vastísimo y muy rico, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue esa transición del lector a escritor? ¿Fue algo, digamos, sí? No, fue un proceso natural. Yo empezaba a escribir unas pequeñas novelas cuando pues tenía 12 o 13 años, unas pequeñas historias, y poco a poco escribía, como hemos hecho muchos en el colegio, pequeñas historias, etcétera. Y luego pues entré a estudiar Derecho y Ciencias Políticas y me di cuenta que era muy difícil conciliar una profesión con una vocación como la de escritor. Pero en ese entonces, y creo que hasta ahora, la literatura siempre se ha considerado como un hobby más que como un oficio. Y llegó un momento en que, estudiando mi carrera, me di cuenta que no me interesaba el derecho y que lo que me interesaba era dedicarme al 100% a la literatura y hacer de la literatura mi oficio, ¿no? Y tus referentes literarios, primero, cuando se habla de tus cuentos, por ejemplo, se menciona una impronta de Cortázar, ¿no? Sí. Sí, hay mucho de Cortázar, creo yo que hay mucho de todas esas primeras lecturas más serias, ¿no? El descubrimiento personal de la literatura hispanoamericana, en el sentido de que es algo mucho más cercano a nosotros, de la literatura peruana. Cuando uno empieza a leer de pequeño, lo primero que lee son estas historias, digamos, ya sin nacionalidad,
que son las novelas de aventuras. No las ubicamos concretamente en un espacio, o este es más imaginario que otra cosa. Pero luego el contacto con la literatura hispanoamericana nos hace entender que se puede escribir una historia en nuestro propio entorno, que tenga como escenario nuestro barrio, nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues Cortázar, Onetti, Benedetti, Vargas Llosa aquí, en algún momento Fernando Ampuero, Alfredo Bryce, todo eso va marcando una impronta, ¿no? ¿Y qué tan inevitable era irse del país para ser escritor profesional, como mencionaste alguna vez, ¿no? Sí, bueno, en esas circunstancias concretas mías, en un contexto completamente difícil, que era el Perú de los últimos años de Alan García y primeros de Fujimori, aquí no había absolutamente ninguna esperanza de hacer nada, ¿no? Era un país golpeado por el terrorismo, golpeado por una crisis económica que llegó a unos momentos en que solo es comparable a las crisis de Hungría o de Alemania antes de la guerra. Era un país espantoso para vivir, y yo tuve la oportunidad de irme simplemente porque pensé que era lo mejor que podía hacer, y la verdad no me arrepiento en ningún momento de eso, porque me permitió ver mi oficio como tal. Podía dedicarme a esto sin que fuera solo un hobby. ¿Y esa distancia de Perú facilitó la gestación de Los Años Inútiles y las siguientes novelas? Era inevitable, estaba viviendo allí y no había otra forma de escribir las novelas que desde allí. Lo que da es una perspectiva distinta, ¿no? Y eso es enriquecedor. Podría haber anulado muchas cosas, y de hecho, si me hubiese quedado, probablemente las novelas, estoy seguro que hubieran sido distintas. Me dieron esa distancia, me dio una perspectiva distinta para contarlas. No sé si mejor o peor, pero indudablemente distinta, ¿no? Que es lo que hace vivir fuera de tu país. Y concretamente con esta primera novela, Los Años Inútiles, se mencionaba mucho esta alusión a conversación en la catedral, ¿no? Incluso en una entrevista dijiste que te preguntaba si habías hecho un homenaje burdo, ¿no? A la novela de Vargas Llosa. Sí, yo me dedicaba, mientras escribía esa novela, hacía talleres de literatura, y en algunos talleres había un trabajo muy minucioso sobre las técnicas de Vargas Llosa, de manera que me resultó bastante natural utilizar ese tipo de técnicas para construir esa novela, como una exploración sobre lo que él había terminado de proponer, ¿no? Si Vargas Llosa lleva esta exploración ahí, eso se puede llevar más allá. ¿Qué se puede hacer con eso, ¿no? Es más que una influencia, ha sido efectivamente un trabajo que he hecho con su literatura y que evidentemente está allí, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tan importante ha sido esta influencia? Un poco tanto en broma, te pregunto, siempre que te mencionan esta suerte de homenaje o sí, con Vargas Llosa, desde que el hecho de ser arequipeños, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, para mí Vargas Llosa, más incluso que una influencia, ha sido un taller de literatura. Es decir, ha sido, como para muchos escritores peruanos e hispanoamericanos, además, la prueba de que uno puede hacer de la literatura un oficio, que hay que trabajar con disciplina y con rigor. Pero en cuanto a las técnicas, para mí ha sido eso, el taller. Lo que me permitió hacer talleres fue la literatura de Vargas Llosa. Entonces el paso siguiente, y en ese momento natural, era trabajar, indagar sobre técnicas que él había propuesto, como él a su vez hizo sobre técnicas que leyó en Faulkner o en John Dos Passos, ¿no? Que es lo que hacemos todos los escritores en algún momento. Y además, bueno, porque había algunos puntos en común, el recuerdo, y mucho más también en Un Millón de Soles, ¿no es cierto? Así es. Sí, lo que ocurre con Un Millón de Soles es que ya es una novela que se basa más en una experiencia, digamos, personal, que tenemos todos los hispanoamericanos de mi generación, o hasta mi generación, si se quiere, que todos hemos vivido en algún momento en una dictadura. El dictador es un subgénero literario evidente que tenemos nosotros en Hispanoamérica, ¿no? Y era imposible prescindir de eso, ¿no? En algún momento para mí era necesario hablar de la dictadura y de los dictadores. Eso fue Un Millón de Soles. En una conferencia de Vargas Llosa en 2008, si no recuerdo mal, en España, hablaba sobre el proceso de escritura en una novela, y él hablaba de un proceso clave, ¿no? Que él no escribía nada mientras no se documentaba, tomaba notas y recién se volcaba a escribir. En tu caso,
en la escritura de una novela, ¿qué proceso consideras clave, importante? Un poco eso, pero creo que nos ocurre a todos los escritores. Bien puede ser, si es una novela que requiere información, documentarse muchísimo para contar con confianza. Y si no es una novela que requiera ese tipo de información, sí hay que pensarla mucho, hay que tomar notas, hay que familiarizarse con un mundo. Cuando uno abre una novela, cuando empieza una novela, tiene que empezar a contarla porque la conoce. No puede contarla sin saber de qué va, que es lo que le ocurre a mucha gente, que es lo que yo trato de explicar en los talleres de novela o en las asesorías. Yo trabajo asesorando novelistas, que tienes que tener un conocimiento, familiarizarte con la historia antes de contarla, ¿no? Antes de empezar a contarla. Y es un momento difícil porque no sabes cuánto tiempo va a pasar, si 1 mes, 2 meses, 6 meses, antes de decir ya estoy listo para contar la historia, ¿no?